Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3. Esto es Pensamiento 3. Aquí estamos un viernes más y uno menos con Agustín García Calvo para charlar con todos vosotros. Quiero insistir en daros las gracias a los que seguís escribiendo, pues dándonos las condolencias y animándonos, y a los que llamáis por teléfono para lo mismo. El próximo viernes, ahora no me he traído, daré algunos teléfonos de gente que puede intercambiar o ayudar a daros cintas, porque hay algunos que las habéis solicitado. Y bueno, como además de las peticiones que el otro día se hicieron a micrófono abierto de que volviéramos a sacar el tema de si hay hermosura independientemente de los gustos personales, y después de eso por carta también se ha solicitado, pues nada, me he animado a traer otra vez el tema. Cuando queráis intervenir, ya lo sabéis, podéis utilizar los teléfonos de costumbre, que son el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes. Sí, como tú preferías utilizar la palabra hermosura a la de belleza, pensando en qué tipo de cosas podrían ya haber creado una diferencia entre ellas, se me ocurría que tal vez es que belleza suene un poco a que hay de antemano dicho qué es lo que puede ser bello, como una prescripción de una serie de notas que debe tener las cosas bellas, mientras que hermosura sería otra cosa. Lo primero en esto hay que poner oído al pueblo. A mí me suena que bello no es un adjetivo que sea popular. La gente nunca dice bello, excepto cuando habla de una bella persona, en locuciones hechas. Pero bello no se dice. La gente dice guapo, hermoso, según a qué se esté refiriendo. Pero bello hasta tal punto no es popular, que yo creo que debe ser un cultismo, un latinismo, o tal vez un italianismo, y lo mismo belleza. Inmediatamente belleza y bello suena a cosas como académicas, cultas, y como aquí estamos tratando siempre de eso, de poner oído a cómo habla la gente corriente, poner oído al lenguaje de verdad, que es el de abajo, el del pueblo. Por eso prefiero acudir a palabras como esas de las que todo el mundo usa, como hermoso, hermosura. Sí, y entonces, bueno, volviendo a lo de los gustos personales, lo que me parece recordar que señalabas que eran en realidad expresión como de un criterio oficial. Pasa con eso, como con las opiniones, los gustos personales, las opiniones personales, precisamente por el hecho de que pretenden ser de cada uno y que a cada uno le define su propio gusto y su propia opinión. Precisamente en eso se reconoce que son opiniones, gustos, impuestos desde arriba, vendidos por el mercado, impuestos por el poder. Porque justamente lo que hace del pueblo masas es que surge eso de la individualidad del individuo, que se caracteriza por su propio gusto y su propia opinión. Es decir, que de una manera paradójica, pero yo creo que muy útil, justamente aquello que se presenta como más individual es lo que resulta ser lo masivo, lo que podemos decir como opinión o gusto, no de todos, nunca de todos, pero sí de la mayoría, que es lo que las democracias hacen valer por lo mismo que todos. De manera que como las masas están compuestas de cada uno, cuanto más cada uno es cada uno, es decir, cuanto más cree en su gusto, cree en su opinión, pues más se convierte en un elemento de esa masa. Es una cosa que va tan en contra de las opiniones recibidas, que por más que me invites a repetir y a volver sobre ello una y otra vez, nunca será bastante. Bueno, de todas maneras vamos a seguir intentándolo.
Estoy pensando, por ejemplo, como algunos individuos, yo creo que dándose cuenta de que a veces lo que se expresa como opinión personal resulta que es la opinión general masiva, parece que buscan el defender como opiniones o gustos como más extravagantes. Estoy pensando, por ejemplo, lo que se contaba de Baudelaire, de su afición por mujeres o gigantas o enanas. Esta extravagancia buscando un gusto como una preferencia personal distinta de la habitual sería la otra cara de la moneda de la obediencia a las... Es la otra cara, o más bien habría que distinguir dos cosas. Hay por un lado el hecho de que el mercado a cada uno le da opciones, o bien sin más, colocarse en la corriente de la mayoría, tener el gusto que todos tienen, el que la televisión predica, tener la opinión que todos tienen, y también está otra opción de adoptar un gusto de élite, de grupo reducido, relativamente reducido. No hay que olvidar por eso que también hay masas de cultos y que la organización está hecha de tal forma que lo uno y lo otro se compaginan y colaboran. La masa amplia, la masa de los grandes medios de formación de masas, y luego a su lado pues la masa de élites, de grupos reducidos, que no por ello son menos masivos, como se demuestra en el hecho mismo de que están formados igualmente de opiniones recibidas, aunque sean en este caso finas y cultas. No hay más que ver que efectivamente la televisión y los otros medios de formación de masas y la prensa tienen destinado un espacio bien medido a la formación de este tipo de masas especiales, que son las élites, las de los escogidos, y que son igualmente masivas que las otras, no hay una colaboración constante. Bueno, y al lado de ello están las extravagancias propiamente dichas, las más personales, como la que has citado de Baudelaire, que probablemente es otra cosa. Ahí lo que se da es, como en muchos tipos de resistencia desesperada, de estallido casi a lo terrorista, se da esta situación paradójica de que efectivamente se está haciendo algo en contra de lo que se quiere imponer, pero por el mismo hecho de hacerlo de esta forma extrema y desesperada, resulta que también la reacción tiene escrita como del lado del revés la opinión o el gusto dominantes. Esto lo hemos dicho a propósito de cuestiones más políticas otras veces respecto a las reacciones de tipo terrorista, y esto mismo se puede aplicar también a reacciones estéticas del tipo que dices. Sí, y aunque sea un poco peligroso, intentando precisar y también groseramente, podríamos decir que hermoso es simplemente lo que nos da gusto. El placer es algo que tiene que ver, evidentemente, únicamente que el poder nos tiene acostumbrados a separar el placer de la utilidad. Se podría hablar de placer con tal de que se consiguiera confundirlo con utilidad, que lo placentero y lo útil fueran la misma cosa. Cuando aquí, por ejemplo, entre otros muchos, nos lanzamos a la lucha contra el automóvil y por tanto indirectamente en defensa del ferrocarril, resulta que nos resistimos a esa forma de presentar la cuestión desde arriba, que es que el ferrocarril es más bonito, evidentemente, más romántico y por tanto da más gusto, como si se pensara que por el contrario lo que está mandado por la utilidad y por el provecho, especialmente a través de la noción de velocidad, es lo otro, es el automóvil junto con el avión. Aquí hemos estado sosteniendo una y otra vez que resulta que lo que es más placentero es también lo que es más útil, y viceversa, por supuesto. Lo mismo que en arquitectura.
uno no puede pensar en productos, en edificaciones meramente placenteras y que no sirvan para nada, que a nadie puedan servirle para nada. Por lo contrario, uno piensa que las que son de verdad placenteras son las que tienen su forma misma, en la forma misma del edificio, de los jardines, de los patios, tienen también escrita su utilidad. Y así podríamos seguir con todo lo demás. Así que sí, el criterio sería algo como placer, pero placer equivocado, confundido con utilidad, en contra de lo que está mandado. En amor también se podría hablar de utilidad. Bueno, amor es una palabra ya mucho más peligrosa de emplear porque está medio cogida por los amos, de tal forma que es muy difícil. Desde luego, lo de utilidad que aquí decimos es algo que se niega al futuro. Por el contrario, lo que nos venden como utilidad es la sumisión al futuro. Así que un amor que en verdad lo que está es persiguiendo alguna forma de estado o de estatuto es un amor que no es útil, sino que es un amor simplemente servil, que es lo contrario de la utilidad. Es un amor que se ha rendido a esta noción de futuro, que es la noción misma de muerte disimulada. Otro amor que se negara al futuro, efectivamente, si lo hubiera, si pudiera verlo en este mundo, sería al mismo tiempo tan placentero como útil y tan útil como placentero, sea para quien sea, porque eso es lo que no hemos dicho. ¿Para quién es esta utilidad o este placer? Bueno, pues os recuerdo los teléfonos para los que deseéis intervenir en la charla, que iniciaremos inmediatamente después de las recitaciones que nos hará ahora Agustín, como habitualmente hacemos. Son el 442-7126, repito, 442-7126 y el 711-1099. Pues sí, vamos a cambiar de modo de lenguaje y sacar al aire un par de cosillas, una de la lírica ferroviaria, del tren. Tú por Aranda de Duero, ¿quién me lo iba a decir que andabas tú por aquí, Duero, padre, padre Duero? Que bajo el puente de hierro al pasar te he visto de rojo barro rojizo, pero por el nombre al menos debes ser aquel que un tiempo de verde estío verduzco rozabas lento los juncos donde se esconden los besos en un verano secreto, cuando de dulces los higos de amor a mis amarillos dientes se les entreabrieron. Agua, padre, de recuerdo, pero para que no sepa cuál es izquierda o derecha, agüita de olvido bueno, dame que olvide, maestro, lo que es poniente o levante, y si tú para adelante o para atrás vas corriendo, atrás de Aranda de Duero, sigue adelante a Zamora, donde se ahoga mi novia en los cabozos del tiempo. Y otra del libro de conjuros. ¿Cómo puedes tú tener un nombre entre los nombres, ni aunque sea un verbo que diga pasó, pasará, pasara? ¿Cómo pueden hablar de ti los hombres? Es mentira en flor, semilla es de sus errores, porque si te nombran, parece que ya saben lo que eres y hasta pueden creer que te conocen. Y se dicen, sí, ya sé que viene, así que entonces hago testamento, me arreglo con Dios o disfruto todo lo que pueda abarcar de aquí hasta el tope. Ah, qué mala fe, la de esa voz que a ti te esconde y te vuelve blanca idea y te da en el tiempo hora, tú que el tiempo pariste con dolores. Sí, también lo sé, mentiras son los otros nombres,
Y si digo rosa, la rosa sin más se me queda helada en los labios diciendo rosa, rose. O si ahora ves, he dicho labios, con el roce de su nombre secos mis labios están, y besar no saben, sino solo matando lo que toquen. Pero el tuyo es quizá raíz de todo nombre, y si a ti del tuyo te libran, y ya nunca más te nombran, quizá vivan las rosas y los hombres. Bueno, pues vamos ya con las llamadas. Vamos con la primera de ellas. Hola. ¿Sí? Hola. Hola. Y hasta mañana sí, fíjate cómo puedo No, estar. oye, de loco. perdona que nos han pasado cuando ya habías iniciado a hablar. Empieza de nuevo. ¿Eh? Que no te habíamos oído al comienzo. No, nada, que estoy pintando mi casa Ah, y se me ha caído 2 veces el cubo de la pintura al suelo. Así que imagínate el estado mental que tengo. Todas de cosas. Bueno, lo primero sí, que me extraña que hayáis durado tanto tiempo y tantas cosas, ¿no? Que me da mucha pena que hayan quitado el grabado de hormigas. Y por supuesto que supongo que se darán cuenta lo imbéciles que son los del Cien Pies, el Gallo, el no sé qué, no sé cuánto, que no los escucho, pero bueno, lo que te quería comentar es otra cosa. O lo que os quería comentar. Como decía Agustín, y estoy de acuerdo con él, pues bueno, simplemente nos han cesado, vale, pues nos han cesado, peor para ellos. Pero que pienso que simplemente que no basta con eso, ¿no? Entonces pienso que hay que desapuntarse de las cosas, también de las cosas que no nos convienen. Por ejemplo, yo soy ateo. Sin embargo, yo sigo apuntado a la iglesia y esas cosas. Entonces cojo y me borro. Digo, yo es que no soy aquí, es que no somos un 80% de católicos, es que yo no soy católico. Luego, o sea, esto es importante luego a la hora de definir cualquier cosa. Dice, es que en España hay un 80% de católicos, entonces pues tal o cual cosa se puede hacer de tal manera. No es que el 80% se reduce a un tanto por ciento menos. Y luego, aparte de los católicos que haya, hay un montón de gente que a lo mejor sí puede creer en las creencias, pero no puede creer en la iglesia como poderes o como cosas de esas, ¿no? Yeah. Entonces lo que conviene es borrarse, aunque por supuesto es un coñazo porque se pondrán a hacerte apostolado y empezarán a convencerte y por supuesto van a darte la lata a todo lo que puedan, ¿no? Yeah. Y bueno, y empezando por ahí, seguir por otro tipo de cosas, ¿no? Sí, porque por ejemplo lo que no se te oculta es que hoy día lo de la Iglesia Católica después de todo está de capa caída, vamos, que no Sí, es... sí, no de es capa de caída, los... está no- de capa caída pero con una gran fuerza. Sí, O sea, siguen haciendo lo que les da la gana. bueno, O sea, siguen- como estaban otra... con Franco estaban haciendo lo que querían con Franco y están con los, los fascistas estos del PSOE o están con los que se tengan que poner. Ya, pero ahora están en otro Y estatuto. bueno, ahora pero están... vamos, es un ejemplo, es Sí. una referencia, ¿no? No, O te puede querría- ser cualquier otra cosa. te querría O sea, decir- simplemente no colaborar a lo que no nos gusta. Ya, O sea, y no colaborar, por ejemplo, con la iglesia, que tienen un poder, son Ya. unos estúpidos, pero tienen un poder tremendo. pero Y que hacen lo que les da la gana, yo porque quieren, ¿no? te lo decía porque la Iglesia nos puede cegar para otras cosas que son una religión más importante y más viva, o sea que según tu táctica habría que desapuntarse pues de españoles, de contribuyentes, de de españoles, de europeos, de contribuyentes, por Sí, claro, ejemplo, sí, son- claro. hay sí. tal vez religiones que vamos están delante de la otra. No, a mí me Sí, parece sí, muy sí, bien. sí. Me parece Sí, muy sí. bien desapuntarse de la Iglesia Católica, pero con tal de que eso no nos haga olvidar Sí, sí. que no es lo primero, vamos. Sí, de acuerdo. Sí, era simplemente un ejemplo que por ser fuerte era el más... Sí. Era, bueno, el más efectivo a lo mejor a la hora de entender la cuestión. De acuerdo. Y luego otra cosa que quería... Ya, bueno, lo que pasa es que ya no quedan días para poder hablar de más temas, ¿no? Quería proponer el tratar el conocimiento en la prehistoria en contraposición al conocimiento ahora, ¿no? O sea, Ya. la manera de aprender ahora, que es aprender, que es lo que a los niños me da pena de ellos, ¿no? Sí. Y les digo eso, que le digan putas a las maestras y cosas de esas, ¿no? Porque Ya. es lo que se merecen, ¿no? Entonces, si la maestra es como debe de ser, pues le contestaría de cualquier manera, le diría mariconazo, o déjame, o lo que sea. O incluso daría una aguantada o cualquier cosa de esas, ¿no? Sí. Pero seguro que si un niño le dice puta a la maestra, seguro que le dice que es un sinvergüenza. O Sí. sea, y bueno, pues el caso es eso, que la escuela está para que la gente no aprenda, ¿no? Ya. Entonces, al parecer, en la prehistoria, los conocimientos que había pues eran cosas positivas. O se descubrieron cosas que realmente interesaba saber, ¿no? Y se conocían las cosas, o sea, se sabía por el placer de saber y se conocía el mundo, ¿no? Y
y de una manera bastante bárbara, ¿no? Ya. Y entonces me apetecía un poco pues el tratar el tema hecho desde la barbarie, vamos, desde la barbarie, no desde la prehistoria, que Bueno, lo más que ya claro no sí. queda tiempo. Sí, ahora Javier Bermúdez se queda con la nota por si acaso en los 2 días que nos quedan le parece bien sacar algo de esto. ¿Tiene alguna relación lo de la prehistoria que dices con otra insinuación que nos ha llegado por parte de amigas que se dedican a la educación prenatal, es decir, a la prehistoria de la persona? Sí. De manera que a lo mejor entre uno y lo otro nos arreglamos uno de los 2 días. Vale. Javier será el que decía. Ahora añadiré algo más ya por la radio respecto a lo que has dicho. Vale, Hasta luego. Vale, me alegro de oírlos todos los días. Igual de oírte a ti. Hasta luego. Hasta luego. Sí, únicamente añadir que lo de desapuntarse uno, sea la Iglesia, sea de español, sea de contribuyente, sea de europeo, sea de lo que sea, o incluso hasta sea de hombre en el sentido de varón o sea de hombre en el sentido de humanidad, es algo que resulta muy atrayente para cualquiera como táctica, pero no hay que olvidar que es una táctica muy pobre, muy impotente. Efectivamente, como el engaño del Estado en su forma progresada, en su forma democrática, es que la mayoría es igual a todos, la mayoría representa a todos, efectivamente la resta de unos, aunque nunca se pueda desdeñar, es ineficaz. Tiene que haber algo más aparte de eso, algunas formas de táctica, de lucha, nacidas más directamente de lo de abajo, de lo sometido, aunque, bueno, repito que mientras se acompañe de este reconocimiento de la impotencia, el desapuntarse de lo que uno pueda desapuntarse, pues no está mal, o en todo caso, desapuntarse todo lo más que uno pueda, porque tal vez uno no puede del todo desapuntarse de hombre, ni desapuntarse a lo mejor siquiera de español, ni desapuntarse de contribuyente, pero siempre puede uno desapuntarse pues un poco más. Eso es el debate. Sí. Bueno, yo además, imitando a esas maestras que criticaba a nuestro oyente, tengo que regañarle por insultar a algunos de nuestros compañeros, que no tiene que ver con el hecho de que a nosotros nos aparten desde la dirección. Y pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, buenos días. Sí. Bueno, antes de nada agradecer el despiste o la tolerancia de la autoridad que nos cesa, que es el programa. Se ve que ya no pudo aguantar más durante estos 2 años. Bueno, sobre todo no pudo aguantar más, no a nosotros, sino la falta de cambio, porque ya sabes que el Ejecutivo a lo que está obligado es a cumplir esta orden esencial del Estado y del capital, que es cambiar para seguir siendo lo mismo. Sí, esto también pasa con otros programas que no son tan a lo mejor tan... Sí. Bueno, y a vosotros no os digo adiós, sino un hasta siempre, y si hay alguna forma de poner en contacto con vosotros que no sea esta, pues si la queréis hacer pública, pues bien. Bueno. Y un poco con respecto a lo que estáis hablando, precisamente el otro día estaba comentando yo con una mujer el tema este de la hermosura, y entonces me planteaba, porque ella tiene una fascinación así por los gatos, y entonces me planteaba a mí si eso que le pasaba con los gatos, si sería algo personal o si eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y yo pues no sabía muy bien qué decirle, no sé si tú puedes hablar en torno a esto un poco y hacer la diferenciación entre lo físico y lo metafísico, ¿no? Porque lo físico, pues bueno, pues es la impresión que un poco te da, que entra por los ojos. Sin embargo, lo metafísico ya parece que entran otros elementos como es la moral o la ética, que no sé cómo se podría ver esto. Ya. Sí, bueno, en cuanto a gatos, claro, terreno en el cual yo no tengo mucho conocimiento, excepto un enamoramiento de una gata en mi adolescencia ya muy lejana, pues yo creo que habría que distinguir, porque si se trata efectivamente de un enamoramiento de algún animalito que el azar le ha hecho caer a uno en las manos, eso es algo que le puede pasar a cualquiera, en efecto. Eso no tiene nada de personal. Parece que todo lo que sea del tipo de los enamoramientos pues viene de abajo. Si se perro, o por el gato en abstracto, que le obliga a uno a tener un perro, a tener un gato, porque es complemento de la casa o de la personalidad, entonces estamos en otra situación completamente distinta. Entonces ya no hay nada típicamente personal. Lo mismo si se trata de un perro guardián para defender la casa que si se trata de un perrito faldero para acompañar a la señora y complementar el diseño de su figura. Esas cosas efectivamente sirve a un proyecto, a un empeño
personal y es muy distinto de lo otro. Que a uno se enamore de algún gato que le caiga por ahí o de un sapo incluso, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Hasta en los cuentos de hadas pasaban esos enamoramientos del sapo y el beso consiguiente y la transformación en otra cosa. De manera que, bueno, no sé, tal vez a tu amiga habría que decirle que si se empeña en hacer examen de conciencia, pues explique un poco a ver de cuál de las dos cosas se trata. No sé si lo he dicho con bastante claridad. Sí, incluso dentro porque hay gente que siente verdadera aversión por los gatos. Entonces, claro, no sé cómo... Sí, pero lo que yo quiero decir es que cuando la atracción es por los gatos, en realidad es por el gato, por el abstracto, y esto ya coloca la cosa en otro sitio. Mientras que a lo mejor, si la atracción es porque a uno le ha caído un gato como le podía haber caído un gorrión, y entonces le ha entrado alguna especie de encariñamiento con él, es una cuestión distinta. Esto de distinguir entre el gato que se puede manifestar como los gatos y este gato que por casualidad ha caído aquí, es una distinción importante, sí. También sucede dentro de los animales. Yo he visto a un perro y a un gato pasárselo bien y juguetear y otro que no se pueden. Sí. No hay gato que pare. Estética. Sí. Vamos a ver, la idea fundamental es la siguiente. Todo el mundo opina de estética. O sea, todo el mundo parece un experto en estética o es un experto en estética en cualquier situación. Cuando nadie se atrevería, pues por ejemplo, a esgrimir argumentos sobre medicina o sobre ingeniería, sin embargo, sobre estética todo el mundo sabe. Es un terreno en el que pues cualquiera está a la altura de cualquier otro, sea o no pues un experto. Y esto yo creo que es un error. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay elementos objetivos para decir que algo está bien o está mal en el terreno pues de la estética en general, y me estoy refiriendo más concretamente al arte. Y sin embargo, pues no se están teniendo en consideración. Yo quería saber qué opinas de esto. Bueno, sí, efectivamente va muy en el centro de lo que Javier había planteado como problema. Sí, como tú dices, todo el mundo está continuamente dando su opinión, hablando de gustos. Incluso te encuentras con esta cosa desesperante de que uno ha estado, pues no sé, haciendo una emisión como esta o hablando en una conferencia pública, y la reacción de una gran parte de los que te hablan después como personas al salir, es decir, si le ha gustado o no le ha gustado, si ha estado bien o no ha estado bien. Es decir, que la tentación de catalogar enseguida desde el punto de vista estético es en efecto importante y aplastante. ¿Tiene relación esto que dices con el dicho de gustos no hay nada escrito? Tiene relación un poco del revés, o por lo menos que requiere analizarla. Porque esto de que se diga con un proverbio que evidentemente no es muy popular, aunque se use masivamente, esto de que se diga de gusto no hay nada escrito quiere decir cada uno es libre de tener el gusto que le parezca. Esta es la cuestión, y ya al principio hemos explicado cómo es sumamente conveniente para el poder que cada uno tenga su gusto propio. Eso se está diciendo. Claro, tú sugieres que en contra de eso, si te he entendido bien, has dicho algo de objetivo. Sí, bueno, o sea, mi queja es en esencia el que se aplique la democracia a la estética, cuando no se aplica a ninguna otra ciencia o a ningún otro conocimiento. O sea, nadie pensaría que se puede descubrir una pulmonía pues por una decisión democrática de una reunión de vecinos, ni saber pues si un puente está bien hecho o mal hecho por el mismo tipo de decisión. Y sin embargo, sí, pues en lo que es estética y sí, en lo que es en el arte, por ejemplo, pues todo funciona según este mecanismo. O sea, se hacen las cosas democráticamente para una mayoría, y sí, de esta forma pues no creo que sea... Algo debe tener esto con lo que estábamos diciendo antes, no sé si oíste, del error dominante de separar el placer y la utilidad. Se ha reservado bajo nombre de estética o de bellas artes o cosas por el estilo, se ha desarrollado una serie de producciones que se supone que están separadas de la utilidad y que al estar entregadas a lo meramente estético, del mismo golpe quedan también condenadas a la opinión y al gusto personal. No sé si ves la relación entre el uno y lo otro. Sí. Evidentemente, si no hubiera esa falsa separación entre utilidad y hermosura,
pues el caso de los hechos artísticos sería el mismo que el de los puentes y el de las teorías científicas. Sí, yo lo veo así como... Bueno, muy bien, gracias, y ahora seguiré Vale. tal vez diciendo algo más sobre esto, sí. Hasta luego. Sí, Hasta luego. Evidentemente contra eso de que cada uno es libre de que le guste lo que sea, que le guste lo que quiera, que le guste lo que le salga, o lo mismo que opine lo que quiera, que cada uno tenga su opinión y su gusto. Contra eso se contrapone algo como lo que nuestro oyente ha dicho con una palabra algo sospechosa porque es filosófica, lo de objetivo. Evidentemente no le puede uno responder al dicho de gustos no hay nada escrito diciendo sí hay, porque escrito no. Es decir, uno no puede pensar que esa especie de criterio o canon al que podemos aludir como objetivo tenga el carácter de una ley escrita. Arreglados estaríamos entonces del mismo lado si contrapusiéramos a las leyes que impone la personalidad de cada uno las leyes que directamente pueden imponer las academias o cualesquiera otros órganos del Estado y el capital. No es que haya escrito algo, sino simplemente que la falsedad de las opiniones y gustos personales revela indirectamente, de una manera puramente negativa, por su propia mentira, que evidentemente hay algo de verdad que no depende de la opinión y del gusto de cada uno. Eso probablemente es inalcanzable para cada uno, de una manera perfectamente lógica. Eso sería alcanzable para esa instancia desconocida a la que aludimos como pueblo. Pero evidentemente nos basta con saber que es mentira, que todo lo de la hermosura se reduzca al gusto de cada uno, que aparte del gusto de cada uno que somos capaces de analizar y descubrir para qué sirve a cada uno y de paso al Estado y el capital, aparte de eso evidentemente hay otra cosa, aunque no sepamos cuál es, aunque nunca seamos capaces de trazar el canon de la hermosura, pero nos basta con saber que hay otra cosa que no es gustos personales. Vamos con una llamada más. Hola. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Sí. Mire, le quisiera comentar, bueno, antes de nada, enhorabuena por el programa. Gracias. Y comentarle que cuando termino a veces de escuchar este programa, pues a veces no termino aclarando mucha idea, pero me hace pensar, yo creo que eso ya es importante. Claro, es lo que importa. Le quería comentar un caso que me pasó hace unos cuantos días, también en Radio Nacional de España, creo que es Radio 5, es un programa que hay de 6 a 7 o de 5 a 8, cuando se llama Por la Calle o algo así, no me acuerdo porque no soy un asiduo oyente, pero aquel día lo escuché y quise intervenir porque estaban hablando de las víctimas del terrorismo y me sorprendió cuando llamé por teléfono que me preguntaron si sabía de qué iba del tema y yo le dije que sí, bueno, que iba de este rollo y bueno, me insistieron que le dijera qué iba a decir. Bueno, le comenté que bueno, que yo estaba en desacuerdo con esto y con todo aquel que genere terrorismo, pero que creía que era más profunda la cosa y que el Estado era el mayor culpable. ¿Cuál fue mi sorpresa? Porque fui uno de los primeros que llamó, porque en el momento que dijeron que llamara, yo automáticamente llamé, me cogieron el teléfono, que no me llamaron, y al final insistí, y me dijeron que tenía 17 por delante. Entonces llegué a la conclusión de que la radio, evidentemente, es un medio bastante poderoso, en el cual creo que tiene una atracción, o tiene esa plástica que ellos le querían dar para la mayoría de los oyentes. O sea, creo que o estaban dándole una dirección clara al programa, el cual estaba preparado para esa mayoría de oyentes, que evidentemente ellos saben cuáles son, igual que me imagino que vosotros sabéis cuál es el pensamiento de la mayoría de vuestros oyentes, o bueno, o de los oyentes de los que participamos aquí, o realmente es más profundo y estaban de una forma clara manipulando alguna noticia, que era en este caso la víctima del terrorismo. Yo quisiera preguntarle qué opinaba de este tema y hasta qué punto realmente la radio puede ser una gran manipuladora de oyentes, como es la conclusión que yo saqué de esta experiencia. Y después también comentarle, Agustín, qué diferencia hay entre la televisión y la radio y qué atracción o belleza le saca a la radio que no la encuentre en la televisión. Simplemente estas dos cuestiones. Muy Gracias. bien. Pues ahora vamos con ello. Gracias a ti. Vale.
En el asunto que concreto, yo la verdad es que no tengo un conocimiento preciso de cómo son los mecanismos de esta casa que nos ha acogido durante 2 años y pico, ¿no? Debe ser parecido a como él lo ha contado. Bueno, él ha podido ver la diferencia entre esos programas y qué pasa cuando llama aquí. Sí. Yo la verdad que no sé cómo funcionan los otros, pero me imagino que cuando le ha pasado eso es que ocurre así habitualmente. Una cosa hay que decir, efectivamente la radio es órgano del poder, como todos los medios de formación de masas, y por tanto no es nada de extrañar que ciertas formas de precaución, por no llamarla censura, se establezcan de una manera casi impensada en la mayor parte de las emisiones o programas. Sin embargo, respondiendo a lo que nuestro oyente dice, es también a este propósito de notar la gran diferencia de grado, por lo menos respecto a la televisión. Imagínese nuestro oyente que él hubiera intentado intervenir, si eso fuera posible, también como televidente en una emisión televisiva y que se hubiera presentado con la misma cara y los mismos dichos, entonces no hubiera tenido ni la más pequeña posibilidad de aparecer en la pequeña pantalla. De manera que esta enorme diferencia de grado es también de notar. Aquí hay muchos sitios, como ha sido este, donde efectivamente se puede decir que no había ninguna selección de intervenciones por precaución. Al contrario, yo creo que si alguna vez se ha habido que elegir entre muchas, han elegido las más escandalosas porque eran las que podían ser más útiles. Esta es la diferencia. No es que yo vea en la radio grandes hermosuras ni que esté seguro de sus utilidades, pero evidentemente entre los medios de formación de masas hay esta diferencia. Hay algunos que coinciden, que son los más viejos, que tienen todavía muchos resquicios, que no están organizados de una manera tan decidida y prepotente, tal vez la radio, y frente a ellos hay otros, cuanto más modernos más, cuanto más sometidos a los procedimientos de automatización más, y a la cabeza de todos la televisión, donde efectivamente no cabe ya ni el menor resquicio, ni la menor sospecha de que lo que suceda allí, o lo que se pueda decir allí, sea algo que coja por sorpresa al mismo instrumento de que se está valiendo la voz. Sí, seguimos con más llamadas. Hola. Hola. Sí. Habéis hablado de un criterio para distinguir la hermosura, que puede ser el del placer. Y sobre esto quería decir unas cuantas cosas. Primero, por ejemplo, cuando alguien está recorriendo una exposición de cuadros y va diciendo me gusta, este no me gusta, este sí me gusta, este también, pues da la sensación de que está teniendo una vida interior, digamos, intensísima, se está recibiendo unas descargas de placer y de displacer, digamos, continuas, ¿no? Todo eso a mí me parece un poco difícil, o sea, quizá la gente en general no se atreve a reconocer que está viendo aquellos cuadros y la mayoría le dejan absolutamente indiferentes. Sí. Y muchas veces el decir me gusta, pues a lo mejor es simplemente compararlo con un cierto canon estético que se tiene en la cabeza o con algo que alguna vez, quizá ya remota, nos dio algún placer más o menos auténtico, pero parece difícil ir viendo 100 cuadros y sentir 100 emociones viéndolas. Has hecho muy bien en sacar esto, incluso has sido demasiado moderado. Se puede decir todavía de una manera más brutal. Justamente se dice me gusta cuando no hay ni gusto ni nada. Es el sitio donde se dice me gusta. El decir me gusta, especialmente en situaciones como las que tú has planteado, visita de exposición o de museo, el decir me gusta es casi el testimonio de que no pasa nada, de que no hay ni gusto, ni placer, ni emoción de ninguna especie, ¿no? Eso es muy revelador de lo que estábamos diciendo antes. Yo creo que en situaciones como esas que sacas, visitas de museos o de exposiciones, es casi imposible. No voy a decir tanto como en la televisión, pero es sumamente difícil que se produzca algo que se pueda llamar verdaderamente placer. Por sorpresa, ¿no? Por rotura, por distracción, porque uno se olvida de que está haciendo una visita turística o cultural.
pero mientras está haciendo la visita con esa conciencia de quien cumple el deber de la cultura, pues las posibilidades de que efectivamente guste, es decir, sea útil y placentero algo, son muy escasas, ¿no? Creo que gloso un poco y hasta exagero algo de lo que estabas diciendo, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también, yo creo que la imposibilidad casi de sentir placer ninguno en esas situaciones de visitas a museos o a exposiciones está relacionada con lo que decíamos del futuro. Uno va precisamente, va a ver, va a realizar esa operación, es decir, se ha planteado aquello como un plan, por ejemplo, para su formación cultural. Esto es lo que resulta mortal para las posibilidades de placer, me parece. No sé si quiere seguirle dando... Bueno, alguna otra cosa podría decir. Sí. Luego, también en estos asuntos a veces veo como demasiado análisis por parte de críticos, por ejemplo, yo que sé, críticos de cine o, bueno, literarios quizá leo menos, pero de cine, por ejemplo, o sea, ¿hasta qué punto se puede criticar la hermosura, o sea, se puede analizar, mejor dicho, se puede analizar la hermosura o la belleza de una película, en el sentido de decir, esto está bien, pero esto está mal, o sea, no tendría que ser una especie de sensación total o global, porque no creo que, es decir, tiene un guión muy bueno, pero una dirección muy mala, entonces parece que tendría que ver como dos, si la sensación es el criterio, tendría que ver como dos sensaciones. Sí. Hay desde luego una literatura odiosa, una literatura acerca de las artes que es efectivamente dentro de toda la letra escrita es de lo más repulsivo que se puede echar uno a los ojos. Hombre, en principio parece que sería posible un análisis técnico, ¿no? Es decir, sí, que... técnico sí, pero de placer... No, se supone que quien es capaz de un análisis técnico, pues bueno, ha tenido algunas experiencias, ha relacionado ciertos trucos, sean cinematográficos, pictóricos o poéticos, ha relacionado ciertos trucos con eso, con las posibilidades de placer y bueno, en principio cabría una cierta utilidad de un análisis cuanto más técnico mejor. Pero lo que se da, de hecho, es una especie de literatura vaga, no digamos cuando tienen que hacer literatura acerca de los productos carentes prácticamente de trucos técnicos y entregados a la inspiración personal, como son los vanguardistas y todas las demás cosas por el estilo. Aquello se vuelve, no sé si conoces esa literatura, pero eso se vuelve especialmente repulsivo, ¿no? Antes fuiste, yo creo, incluso un poco benévolo al preguntarte por qué el visitante, y lo mismo podría decirte el crítico, me llega a decir me gusta o no me gusta, hablabas de posibles recuerdos, de algo semejante, y que ese, o este cielo, o este cuadro, alguna vez me gustó y ahora digo me gusta. Sí. O uno parece... Sí, por desgracia muchas veces ahí los visitantes de museos y los críticos ni siquiera se les puede conceder ese fundamento. Simplemente el hecho de tener que decir me gusta y no me gusta alternativamente y con un cierto ritmo es bastante, porque lo importante es mostrar que se tiene un gusto. Lo más esencial de todo es mostrar que se tiene un gusto personal, esa es la desgracia. Sí. Bueno, y ya para no alargarme, me gustaría que hablaras un poco del asunto de la moda relacionado con esto, de las modas y también de la palabra vulgaridad, o sea, dicha por mucha gente como lo peor que puede ser una cosa es vulgar. Sí. Y es casi un poco lo opuesto a tener un gusto personal, ¿no? De acuerdo. El gusto de nadie. De acuerdo, sí es oportuno. Eso ya te diré algo por la radio porque vamos con una cierta premura de tiempo. Salud, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, lo de las modas dominantes se relaciona con lo que antes estábamos diciendo respecto a las masas de élites, las masas de escogidos, de los que están como se decía hace unos años para muchas cosas. No hay que olvidar que las masas se hacen así, no solo por simple mayoría, sino también por una mayoría compuesta de sectores, en el cual caben los sectores de los cultos, de los que están de los enterados, de los que saben. Y efectivamente es muy característico de la imposición de gustos por la moda que esto dimane desde arriba
y que con el progreso cada vez sea más claro y evidente que dimana de arriba, que está dictado no por ningún capricho que se pueda suponer de la gente de por abajo, sino realmente por una especie de decisión arbitraria de modistos o de cualesquiera otros de los que ayudan a imponer las modas. La imposición desde arriba es muy importante respecto a ello. Y como digo, pues tiene relación con esto. Hay lo más triste, entre nuestros chicos y nuestras chicas, muchas declaraciones, no de vulgar porque ese término no se emplea, pero de hortera y cosas por el estilo, ¿no? Evidentemente, cuando estos chicos o estos señores o señoras pueden declarar algo vulgar, hortera, cutre incluso y cosas por el estilo, en realidad lo que están haciendo es una proclamación de fe en esa división de las masas. Dice, bueno, está el gusto cutre, hortera y vulgar, que no es el mío, y después está el mío, que es el que pertenece a la masa seleccionada, a la élite, que es también en cierto modo propiedad mía y que forma parte de mi propia personalidad, ¿no? De manera que las declaraciones, en otros tiempos también la de lo cursi, declaraciones numerosas de esto de cursi, hortera, cutri, por el estilo, para lo que sirven es justamente para esto, para perfeccionar este dominio de las masas que todas están compuestas de individuos, cada uno con su gusto y su opinión. Seguimos con otra llamada. Hola. Sí, bien. Sí. Lo que quería comentar era, todo lo que no se siente no vale nada. Y sin embargo, algunas cuestiones, tipo como la estética, que es algo mayoritario porque simplemente la idea de estética está porque el hombre es bello. Eso crea una sensación de vacío, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta. Ahora bien, si la opinión o el gusto se supone que es algo impuesto, siempre se tiene una reacción ante algo. ¿Esto me agrada o no me agrada? ¿Y cómo se puede llevar eso cuando lo que viene de abajo viene de arriba? Bueno, yo no sé si te sigo bien. Hay evidentemente cosas que pueden producir agrado o desagrado. Aquí de lo que se trata es de que, como antes decíamos con motivo de la intervención de nuestro otro oyente, se trata de que precisamente cuando se dice, se declara me gusta, se hace una declaración de gusto personal, es cuando probablemente ni ha habido agrado ni desagrado ni nada. No sé si... No, pero la cuestión del gusto yo creo que es algo mucho más arraigado. Quizás sea mucho más, perdón. Arraigado. Sí. En la cuestión de personas. Porque se quiera o no, siempre que hay, sea un espectáculo, sea un acontecimiento, esto se puede decir, igual que se puede negar, que sería un desagrado, puede agradar. Y llevado eso a las últimas consecuencias, simplemente en que se quedaría una reacción estética, por ejemplo, ante la literatura, ante las artes, ante cualquier manifestación. Ya, aquí lo que estamos todo el rato tratando es de distinguir un placer de veras que no necesita declararse y que además se confunde con la utilidad. Es decir, cosas que serían buenas, útiles, placenteras para cualquiera, y en cambio esa institución del gusto personal que no solo no es lo mismo, sino que generalmente es lo contrario. Hombre, yo pienso que se puede decir, saltando del sujeto al objeto, como dicen los filósofos, se puede decir, lo deseable sería que todos y todas fuéramos hermosos. La fealdad se reconoce como algo que se nos da, que incluso pertenece a la mayoría, porque por desgracia la mayoría no somos hermosos, ni de ellos ni de ellas. Y entonces, en consecuencia de esta situación, parece que renegamos de la hermosura, del placer, de la utilidad, para refugiarnos en cambio en ese sustituto, que es lo que a uno le gusta. Claro, para la República está muy bien, si los hombres tuvieran que enamorarse todos de las más guapas, pues resulta que la cosa no marcharía muy bien, tiene que haber los que se enamoren de las feas, o de las que tienen ciertas gracias no muy canónicas y cosas por el estilo, ¿no? Para que la cosa marche. No sé si te armo un poco de lío con todo esto.
entre sujetos y objetos. El sujeto, el objeto, ¿no? Parece que hay eso, ¿no? Parece que hay, por un lado, bueno, si quieres llamarlo gusto, sería un gusto, pero un gusto de cualquiera, el gusto general. A todo el mundo le gusta lo mismo, todo el mundo sabe lo que es bueno. Y luego, pues bueno, hay esa cosa que se llaman los gustos personales, que es lo contrario. Pero esto está en contraposición con la idea de persona. ¿Con la idea? De persona. Claro, porque la persona de la que aquí maldecimos constantemente, la persona individual, está formada sobre todo por esa cosa de tener sus gustos propios y sus opiniones propias. Resulta que las personas son los que vienen a constituir las mayorías, que son las masas, y efectivamente contra eso solemos estar hablando aquí, y hoy a propósito de esto de la hermosura. Bueno, os voy a interrumpir ya para que dé tiempo a una última y brevísima llamada, bueno, si os parece. Pues, salud. Y vamos entonces con ella. ¿Hola? Hola. Sí, por favor. Sí, pero por favor te pido mucha brevedad. Sí, mira, yo quería apuntarte un par de ideas que también tengo mucha prisa. Mira, para mí esto del individuo y la masa como parte de la misma cosa, yo lo he oído muchas veces al hombre pero de verdad que no ni lo entiendo ni participo de ello. Y entonces yo quería apuntar una idea sobre esto y la tengo escrita porque me pongo nervioso hablar por la radio, así que te lo leo y ya está. Adelante. Mira, el Estado y el poder crean las necesidades y las ofertas para satisfacerlas. El individuo por lo general solo le queda la alternativa de elegir entre las ofertas limitadas y siempre al servicio, imagen y semejanza del Estado-poder. Bueno, yo te pongo un breve ejemplo. Yo, por ejemplo, vivo a 2 kilómetros de una ciudad y estoy rodeado totalmente de carreteras. Entonces solo tengo 3 alternativas: o venir andando, o en bicicleta, o en coche. Si vengo andando, me matan los camiones a humos y ruidos. Si vengo en bicicleta, me juego la vida y solo puedo llegar en coche. Así que me he convertido en un conductor. Y por otra parte, os quería decir que ya que os despedís y eso este mes, que podéis hacer de una vez algo subversivo en la radio y llevar a vuestros colegas, el juego Francis Jesús Beltrán, a despedirse también un poco del programa. Bueno, ellos están en la casa. Sí. Lo que pasa que en otro lado, entonces no tienen que despedirse. Ellos no se despiden, siguen en la casa de alguna manera. Bueno, de todas maneras, muchas gracias y efectivamente parece que nuestro oyente, por el papel que nos ha leído, había entendido mucho más de lo que él decía. Pero ya decía al principio con Javier, por más que se repita 1000 veces que las masas están compuestas de individuos y que cada uno es un fiel componente de la masa, esto nunca se entenderá lo bastante. Hay que seguirlo entendiendo más y más. Bueno, pues nada más, hasta el próximo viernes.